buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio del programa, de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí, en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí en este nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el último mensaje del año. ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo se va como agua entre los dedos. El tiempo es un precioso regalo de Dios, estimado oyente. Y nosotros lo hemos aprovechado para darle 52 mensajes que hemos elaborado este año para usted como chefs de la Palabra de Dios, ya con más de 400 menús variados en el canal y 10 años de servicio en las cocinas del reino. Todo un récord de este pequeño canal, todo un referente culinario espiritual en la red. Muchas gracias por seguirnos, estimado oyente. En el mensaje de hoy, en este último mensaje del año, hemos preparado un mensaje analizando las enseñanzas que nos dejan los personajes que aparecen después del nacimiento de Jesús. Analizaremos entonces 5 personajes y lo haremos de forma separada para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del primer personaje de hoy. En Lucas capítulo 2 vemos que los primeros personajes por orden de aparición después del nacimiento de Jesús son los pastores. Punto número 1. El pasaje de los pastores evidencia que la Navidad no fue en diciembre, estimado oyente, porque es imposible que, con el clima de Israel en diciembre, que es invierno, hay frío, nieve, lluvia y viento, los pastores estuvieran a la intemperie de la noche cuidando el rebaño, como dice Lucas capítulo 2, versículo 8. Sería una locura, sería algo temerario estar en la noche de invierno a la intemperie, tanto para el rebaño como para la vida de los pastores. Nadie hace eso. Por lo tanto, la falsa Iglesia Católica es culpable del engaño de la Navidad en diciembre. No nos extenderemos mucho en este tema, ya lo hemos dicho muchas veces a lo largo de los años, pero sí declaramos culpable y mentirosa a la Iglesia Católica de inventar que la Navidad fue en diciembre. Este solo pasaje, esta sola frase de Lucas capítulo 2, versículo 8, derriba de un plumazo que la Navidad fuera en diciembre. Por otro lado, como ya hemos dicho en su día, el hecho de que hubiera en estos días del nacimiento de Jesús un censo del Imperio Romano, el censo derriba tajantemente que la Navidad sea en época de frío, en invierno, donde la gente tenía que trasladarse de un lado a otro para censarse. Si hubiera sido en diciembre, mucha gente podría morir en el camino por el frío y eso menguaría la población del imperio y menguaría también los trabajadores del campo, y eso no le interesaba a las autoridades romanas. Por lo tanto, la Iglesia Católica es una sinvergüenza, una mentirosa y una manipuladora de este tema. La Navidad no fue en diciembre. Y la gente que sigue a la Iglesia Católica merecen ser tratados de ignorantes por dejarse manipular, por no razonar, ni por leer la palabra de Dios. La Navidad no fue en diciembre, señores católicos. Jaque a la Iglesia Católica. Punto número 2. El pasaje de los pastores nos muestra también que hay un mundo real más allá de este mundo material. Sí, las huestes celestiales irrumpen en el pasaje y eso nos muestra que hay un mundo maravilloso más allá de la retina. La aparición de los ángeles nos despierta la imaginación, la esperanza y la ilusión de que hay un mundo mejor más allá de la miseria humana, más allá de la carga diaria del trabajo, del asco de esta vida y de la dichosa ley de la entropía. La aparición de los ángeles nos muestra que hay un mundo nuevo, perfecto, glorioso, y el Mesías vino para darnos la entrada a ese mundo prohibido por nuestros pecados. Qué gran pasaje de esperanza vino a dar el Mesías, estimado oyente.
una esperanza de un reino material, maravilloso y magnífico. M más M más M. Cada vez que vemos pasajes del más allá y del otro mundo en la palabra de Dios, eso entusiasma el alma, estimado oyente. Al convertido le debe entusiasmar a seguir esperando el día de entrar al reino, de pasar de esta triste vida a ese mundo maravilloso. Y para los inconversos, este pasaje muestra que lo que ve la retina no es lo definitivo. Hay algo más, hay un mundo más allá de este mundo. Y eso debería hacer reflexionar al inconverso. ¿Qué pasará cuando usted muera y vaya al otro mundo? Este pasaje de Lucas nos muestra una partecita de ese mundo maravilloso. Pero también hay otras partes de la Biblia que hablan de un lugar de fuego, de llanto y crujir de dientes, de terror, de dolor, de castigo, de angustia y de encierro para siempre. ¿Cuál será su destino eterno, estimado oyente? ¿A qué mundo irá usted después de la muerte? El destino se decide aquí. El destino lo decide usted según haya tratado al Mesías. Punto número 3. Lucas capítulo 2, versículo 11, tiene una frase contundente, impresionante, una de las frases más impactantes para la humanidad, una frase pequeña con una trascendencia eterna. El pasaje dice: ha nacido el Mesías. ¡Wow! ¡Qué frase preciosa! ¡Qué frase maravillosa! Pero. Una frase que derriba todo el judaísmo. Sí, esta frase derriba toda la religión del judaísmo. Antes vimos una frase que derriba toda la Iglesia Católica. Y aquí vemos que una sola frase derriba otra religión, el judaísmo. Y así hemos hecho muchas veces en el canal. Con una sola frase hemos derribado iglesias enteras. Es fácil derribar las sectas, son castillos enormes, pero de cartón. Lucas es judío, y Lucas nos dice que todos los judíos que siguen esperando el Mesías están engañados y perdidos porque el Mesías ya vino, dice Lucas. ¿Se da cuenta del tema, estimado oyente? Por eso estudiamos frase a frase la Biblia en el método expositivo, para poder derribar las iglesias de cartón y edificar en usted con la roca de la verdad. Tenemos toda la verdad en el Ministerio Tinajas. Sí, ha oído bien, tenemos toda la verdad y todo el año le hemos enseñado toda la verdad para que usted no esté en iglesias de cartón. Los judíos deberían aprender de los pastores judíos y de lo que dice Lucas, el judío. A los pastores se les anunció que el Mesías había venido y no se pusieron a la defensiva, no se pusieron en contra, no rechazaron el mensaje, sino que recibieron el mensaje con prontitud y fueron a comprobarlo a pesar de parecer algo increíble. De la misma manera, estimado oyente, estimado judío, estimado católico, adventista, calvinista, pentecostal, unicitario, mormón o quien seas, así deberías hacer tú. Te estamos anunciando como mensajeros de Dios, como ángeles, la verdad total. Y en lugar de rechazar lo que decimos, deberías comprobarlo, como hicieron los pastores. Todos los pastores de iglesias deberían tomar ejemplo de estos pastores de Lucas capítulo 2. Se lo repito. Todos los pastores de las iglesias deberían tomar ejemplo de estos pastores de Lucas capítulo 2 y confirmar que están en la verdad. Deje su orgullo, deje sus prejuicios, sea bereano y compruebe lo que le decimos, como hicieron los pastores de Belén. Y punto número 4. Otro punto que vemos en el pasaje de los pastores es el contraste que hay entre los pastores sencillos que dan gloria a Dios y los líderes políticos y religiosos de aquel tiempo que no dieron gloria a Dios por el Mesías. Eso nos enseña bíblicamente hablando que la política y la religión nunca dan gloria a Dios correctamente. Por eso estar metido en política y en religión es pecado, le aleja de Dios. Es imposible ser político o líder religioso de una iglesia y dar gloria a Dios correctamente. Es imposible. Entonces usted me dirá: Pastor,
Hay un líder en el mundo latinoamericano que da gloria a Dios, gobierna con justicia y habla de Dios constantemente. Bueno, no se acelere y no sea ingenuo, estimado oyente. Yo no estoy cuestionando las cualidades y gobierno de ese político, no. Son mejores que la de muchos políticos. Pero lo que yo estoy diciendo es que la gente cree que ese político da gloria a Dios. Pero aquí dice la Biblia que la política y la religión no dan gloria a Dios constantemente nunca. Y en este caso, este político de actualidad no da gloria a Dios porque incluso tiene ideas y doctrinas que son contrarias a la verdad bíblica. La Biblia nos muestra que la política y la religión nunca dan gloria a Dios. Y entonces la pregunta es, ¿qué es dar gloria a Dios, pastor? Bueno, dicho en pocas palabras, dar gloria a Dios es, primero, tener toda la doctrina correcta. Segundo, ser salvo por medio del Evangelio. Solo un convertido da gloria a Dios. Un inconverso no da gloria a Dios. Y tercero, dar gloria a Dios es sencillamente agradar a Dios en la vida diaria guiado por la palabra de Dios. Y eso no sucede en ningún político del mundo, por mucho que usted me argumente que hay alguien que sí lo está haciendo. Si usted está siguiendo a un político, confiando en un político, deleitándose en un político o en un líder religioso, usted se hace cómplice de sus pecados. Punto. El que escuche, entienda. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del segundo grupo de personajes que vemos después del nacimiento de Jesús. Y esos son los magos de Oriente, como vemos en Mateo capítulo 2. De los magos de Oriente podríamos hacer todo un vídeo entero, pero no es el tema central de hoy. Pero lo que sí creemos importante destacar de estos personajes es lo siguiente. Punto número 1. Estos hombres no eran magos en el sentido moderno, no eran brujos o ilusionistas, ni santeros, ni espiritistas, ni astrólogos, no. Ni tampoco eran tres, como dice la tradición falsa, comercial y religioso católico romano, no eran tres. Al decir magos en plural, se muestra que son varios, pero no dice el número, pueden ser 2 o pueden ser 10. Lo de los 3 reyes magos es otra mentira religiosa tradicional de la iglesia falsa católico romana. Los magos de la Biblia eran gente sabia, estudiosos, muy probablemente astrónomos y hombres de ciencia que llegaron a Belén porque tenían información de las escrituras antiguas. De alguna manera la información bíblica de los profetas antiguos había llegado a ellos conociendo, por ejemplo, los escritos del profeta Daniel. Dios le había dado a Daniel en Babilonia la fecha de la venida de un Mesías. Y por alguna razón providencial, al igual que sucedió con el etíope de Hechos capítulo 8, los escritos de Daniel llegaron a manos de estos hombres y ellos decidieron investigar y obedecer esos escritos. Y ahí es donde vemos la salvación de estos hombres, en los 2 requisitos en su vida. Primero, los magos pusieron fe en las escrituras de Dios. Y segundo, vemos que los magos estaban alejados del pecado, pues cuando descartan pecar con Herodes, ahí se ve el arrepentimiento. Siempre son 2 requisitos para la salvación. Por cierto, ¿ha obedecido usted los 2 requisitos de los escritos antiguos de Marcos capítulo 1 versículo 15? Así como los escritos de Daniel hicieron ir a los magos a Belén, de la misma manera, estimado oyente, Dios hoy, por medio de este profeta que les habla, le dice a usted que debe ir a la puerta estrecha de Marcos capítulo 1 y versículo 15 y cruzarla dando los 2 pasos. Obedezca, estimado oyente, sea valiente y vaya a la puerta como lo hicieron los magos. ¿No le parece una enseñanza maravillosa esta de los magos? Haga como ellos, deje su comodidad y busque no ya al Mesías, sino al Evangelio del Mesías. A ellos les salva el Mesías, a nosotros nos salva el Evangelio del Mesías. Punto número 2. Otra enseñanza que vemos en los magos es que le llevaron provisiones al Mesías. No solo creyeron en el Mesías, sino que ese creer fue acompañado de ayuda material al Mesías.
¿Es capaz de entender el tema, estimado oyente, o se lo explico mejor? ¿Se da cuenta de la enseñanza? Estimado oyente, sin ser oportunista, sino oportuno en enseñarle una verdad, si usted dice que cree una verdad, debe ayudar al que le enseña la verdad. Si usted ha creído nuestro mensaje, de su iniciativa, como hicieron los magos, usted debería apoyar y ayudar a este ministerio que enseña la verdad del Mesías. Aquí, la enseñanza es doblemente contundente. Primero, los magos se esforzaron, y eso lo vemos en el viaje. Y segundo, la fe va acompañada de donaciones. Si usted ha sido enseñado en la verdad por este ministerio del Mesías, si usted ha creído el Evangelio del Mesías que enseñamos en este ministerio, si usted ha sido bendecido y beneficiado con la venida del Evangelio a su vida, entonces usted debería apoyar a este ministerio como lo hicieron los magos. No somos lobos, no somos oportunistas, no somos aprovechados. Somos bíblicos y hay que enseñar este tema también. Cuando usted hace como los magos, ayudar voluntariamente, usted está ayudando a esta familia del Ministerio Tinajas a seguir difundiendo la luz de la verdad del Mesías. Así que aprovechamos para ser justos y agradecer intensamente a los modernos magos de hoy que nos ayudan a sostener este canal del Mesías. Aprenda esta lección, estimado oyente, y no sea tacaño, no sea desagradecido. Aprenda a dar, porque la fe verdadera es dadora. Incluso el mismo Señor Jesús decidió vivir de las donaciones humanas. Por eso Judas era el recaudador de esas donaciones, porque la gente le daba y de eso vivía el grupo del Señor. Así hacemos nosotros, vivimos de lo que recibimos. Jesús pudo haber vivido de sus milagros. El mismo diablo se lo dijo: convierte las piedras en pan. Pero Jesús no lo hizo. Jesús decidió vivir de la voluntad dadora humana. Y así lo hacemos nosotros, estimado oyente, porque aprendemos de este pasaje. Punto número 3. Mateo capítulo 2, versículo 11, dice de los magos: al entrar en la casa, vieron al niño. Esta pequeña frase es una bofetada más a la tradición navideña católico-romana de poner a los magos en el pesebre de Belén. El pasaje dice que los magos fueron a casa de Jesús, no al pesebre de Jesús. Y en Mateo capítulo 2, versículo 16, dice que Herodes mandó matar a los niños de 2 años para abajo. Si juntamos estas dos cosas, se nos enseña la mentira de la Iglesia Católica y la falsa tradición de la Navidad, diciendo que los magos fueron al pesebre. Los magos no fueron al pesebre, señores católicos. Los magos fueron a la casa de Jesús cuando tenía unos 2 años, no cuando nació. Así que cuidado con poner en el pesebre de su casa los magos, porque eso es una falsedad. No se deje llevar por la tradición y estudie la Biblia, estimado oyente, para no ser marioneta de este triste mundo religioso de hoy. El problema no es tanto el detalle de poner los magos en el pesebre de Belén. El problema es más grave. Es acostumbrarnos a creer la mentira religiosa y no comprobarla con la palabra de Dios. Y punto número 4. Los pastores fueron los primeros testigos en llegar esa misma noche del nacimiento. Sin embargo, los magos llegaron bastante más tarde a ver el Mesías, unos 2 años después. Es decir, unos vieron al bebé en el pesebre y otros vieron al niño en su casa ya crecido. Pero ambos se postraron ante el Señor. La enseñanza es clara. No importa cuando usted llegue a la verdad, lo importante es que llegue, que vaya, que se decida. Porque si Dios le está dando vida y salud, es para que usted llegue, vaya y se postre ante el Mesías. Dios sabe tratar con cada uno en su propio tiempo, pero sea cual sea ese tiempo, venga, estimado oyente, póstrese ante el Mesías hoy, póstrese correctamente, no como dice la religión. Póstrese ante Dios el juez y obedezca desde sus rodillas los 2 requisitos que manda el propio Mesías en Marcos capítulo 1 versículo 15 a los gentiles. Desde sus rodillas,
postrado ante el Mesías, primero, reconozca sus pecados de forma concreta y abandónelos. Segundo, reconozca desde esas rodillas que usted merece recibir la justicia de Dios por causa de sus pecados. Tercero, reconozca que esa justicia le cayó un día al Mesías en la cruz por usted. Y cuarto, agárrese por la fe de esa justicia caída sobre el Mesías. Esta es la primera y verdadera adoración que usted debe dar al Mesías. Cuando usted obedece Marcos capítulo 1 versículo 15, usted quedará perdonado y salvo de la condenación eterna como los magos y los pastores. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del tercer personaje. Después del nacimiento de Jesús, el siguiente personaje que aparece es Herodes el asesino. Eso lo vemos en Mateo capítulo 2. Punto número 1. No se necesita ser muy estudioso de la Biblia para darse cuenta que Herodes representa al líder político, representa al sistema del mundo que quiere matar la verdad. Asimismo sucede en el día de hoy, estimado oyente. En muchos países se prohíbe o se persigue lo bíblico. Por ejemplo, en esta triste España, tanto los falsos líderes católicos como los falsos políticos basura progres ateos quieren matar la fe bíblica. Ya no se puede predicar en la calle, ya no se puede hablar de Dios, ya quieren prohibir todo lo bíblico. Dios no existe para ellos, dice la política progre, con miedo a la verdad, porque ellos son solo mentira en estado puro y los que votan son así, cómplices de los políticos. Por cierto, si usted vota, usted peca, punto. Y si es obligación votar en su país, vote con voto nulo, pero no dé su voto a los descendientes de Herodes. Lo bíblico va contra lo político, y lo político va contra lo bíblico. ¿Cómo se le ocurre votar? Si usted ha votado, usted ha pecado. Los políticos van contra la Biblia, porque la Biblia condena a los políticos corruptos. La Biblia condena y les dice que son ladrones. La Biblia dice que lo están haciendo mal, que son injustos, que no hay justicia social en sus políticas. Y eso pasó también con los profetas de Israel en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios en boca de los profetas denunciaba la injusticia social de los líderes y gobernantes de aquel entonces. Por eso mataron a los profetas. Lo mismo pasa hoy en muchos lugares de nuestro ambiente hispanoamericano. Se persigue la verdad. La Biblia no es populista. La Biblia no da votos. Por eso ellos quieren matar todo lo bíblico. Son como Herodes, asesinos de la verdad. Punto número 2. Otra enseñanza que vemos aquí y que los líderes religiosos de hoy no han aprendido es la asociación de la religión como herramienta del poder. La religión y el poder siempre anduvieron juntas de la mano, y de eso saben mucho los católicos romanos y los calvinistas, siempre asociados al poder político para tener más poder. La Iglesia Católica es una ramera que se va con cualquier poder político. Los calvinistas hicieron lo mismo. Los reformadores fueron líderes políticos manipulando la política de aquel entonces con la religión. Por eso el calvinismo es basura en estado puro, porque Calvino fue político, dictador y asesino en Ginebra, asociando en sí mismo religión y poder político juntos. Busque esto que decimos en internet y verá que es verdad. Por eso hay que ser muy necio, muy ignorante para llamarse calvinista y ser calvinista cuando vemos todo esto en el asesino Calvino. Volviendo a Herodes. Herodes convoca a los principales líderes religiosos y finge interés espiritual. Decidme dónde está el Mesías para que yo también vaya y lo adore. Hipócrita. Así es la política. Palabras piadosas en labios de un impío político. ¿Cuántos políticos hay metidos en las iglesias fingiendo ser de Dios? El político utiliza la religión y la religión utiliza la política. Son dos lobos de la misma especie. Herodes hace igual que los políticos latinoamericanos. Utiliza el lenguaje religioso para fines políticos y los religiosos se aprovechan de la política para su interés personal. ¡Lobos!
Ese espíritu no ha desaparecido hasta hoy, estimado oyente. Los políticos hablan de Dios en público, usan palabras bíblicas, pero con un corazón que no se somete a la verdad de Dios. ¿Dónde está ahora Herodes, el asesino de la verdad? ¿Dónde? ¿Dónde están ahora los líderes religiosos cómplices de la política de Herodes? ¿Dónde? Han pasado ya más de 2000 años y recién están empezando a sufrir en el dolor interminable y eterno. Tenga cuidado, estimado oyente, usted que simpatiza y sigue a los políticos y se deja impresionar por los políticos que nombran a Dios. Todo es falso. Son como Herodes, asesinos de la verdad. Pero sin embargo, afortunadamente, la historia bíblica nos enseña que los planes de Herodes se frustraron, porque Dios está cuidando la verdad. Herodes no solo era un político malo, sino que era la personificación del rechazo humano a Cristo. Herodes es la imagen de todo hombre que dice en su corazón: aquí mando yo, este es mi reino, en mi vida mando yo, no Dios. ¡Wow! ¿Cuántas personas hay así, estimado oyente? El problema de muchos no es creer o no creer en la existencia de Dios o de Jesús, sino en no aceptar que Jesús sea el Señor de su vida. Y al final, el que muere es Herodes, y el Mesías vive para siempre. La historia lo demuestra. Reinos, gobiernos, sistemas, poderes que han intentado borrar el nombre de Cristo de la tierra, pero han fracasado. Ahí tiene el comunismo, las dictaduras, el falso progresismo democrático y un largo etcétera. Todos ellos pasarán, pero Cristo permanecerá para siempre. Amén. Aleluya. Y para terminar este apartado, le preguntamos: ¿qué hace usted, estimado oyente, cuando escucha la verdad que le confronta en este canal? ¿Qué hace usted con lo que escucha en este canal? ¿Quisiera usted eliminarnos como hizo Herodes? Otra pregunta es: ¿se postra usted como los magos y los pastores o resiste la verdad como Herodes? ¿Se postra usted como los magos y los pastores o resiste usted la verdad como Herodes? No luche contra Dios, estimado oyente, no luche porque es imposible. No luche contra la verdad, no luche contra este canal. La historia muestra que no podrá vencer nunca. Al fin Herodes desapareció y el Mesías permaneció. Es mejor rendirse a tiempo que resistir contra Dios y acabar aplastado por Dios como el hijo de Herodes que murió comido por los gusanos. Reciba este mensaje y no lo rechace, estimado oyente. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del cuarto personaje después del nacimiento de Jesús: los religiosos. Punto número 1. Los líderes religiosos que aparecen en Mateo 2 son un retrato vivo y triste de un tipo de espiritualidad del día de hoy. Gente que conoce la Biblia, pero no conoce al Señor de la Biblia, no conoce la salvación, no conoce cómo se perdonan los pecados. Son expertos en información, pero pobres en revelación. Son maestros de la letra, son líderes poderosos, pero ciegos de la verdad, como vemos aquí. Y ahí tiene hoy a todos los líderes, teólogos y gente muy potente en las Escrituras, por ejemplo, en los católicos, calvinistas, adventistas, pentecostales, mormones, testigos, rabinos y un largo etcétera. Todos muy conocedores de la Biblia. Incluso no cualquiera puede derrotarlos argumentalmente, son muy estudiosos. Pero como dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 2, tienen celo por Dios, pero no según el verdadero conocimiento de Dios. Y Pablo también dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 7, están siempre aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Se da cuenta que dos pasajes intensos dirigidos a gente muy religiosa, muy estudiosos, pero perdidos? Así son los líderes de este pasaje. Y así son también los líderes de todas las iglesias de hoy que conocen muy bien la Biblia, pero están ciegos a la verdad, como los líderes del tiempo del Mesías.
Qué triste es esto, estimado oyente, qué triste es estar ciego, qué triste es presumir de conocer la Biblia pero estar perdido. Líderes soberbios, ciegos guías de ciegos y ambos al infierno. Usted no puede cambiar a los líderes, pero usted puede cambiar de líderes. Se lo repito, usted no puede cambiar a los líderes, pero usted puede cambiar de líderes. Ellos comen y viven de su engaño. Por eso ellos nunca saldrán de la religión. Así que, estimado oyente, no alimente el engaño. Aprenda esta lección y márchese de la religión. Punto número 2. Otra cosa que vemos aquí relacionado con los religiosos es que les encanta la profecía. Son expertos en profecía, pero no saben cómo se perdonan los pecados. Haga la prueba. Pregúntele a su líder, a su pastor o a quien quiera cómo se perdonan los pecados. Luego escríbanos con la respuesta y verá cuando le respondamos que no saben la respuesta correcta. Al igual que en los tiempos del nacimiento de Jesús, los líderes conocen muy bien la profecía, pero no vieron al Mesías de la profecía. Así pasa con los rabinos, los pastores y los telepredicadores de hoy, que les encanta la profecía, son expertos, pero no saben cómo ser correctamente salvos ni cómo se perdonan los pecados. Se repite la misma historia, las cosas no cambian. Así que esta es una llamada de atención para ti, líder que me escuchas. Cuidado con deleitarte tanto en las profecías, pero no saber cómo se perdonan tus pecados. Los líderes del tiempo de Jesús conocían perfectamente la profecía de Miqueas. Tenían la información correcta, pero no se movieron de su lugar. No fueron a ver al Mesías. No buscaron al Mesías. No se rindieron ante el Mesías. Se rindieron ante Herodes. ¿Dónde están ahora esos líderes? ¿Está usted haciendo igual que los líderes? Los líderes están en este momento en el tormento eterno. No repita lo mismo que ellos, estimado oyente. Se puede conocer la Biblia, pero no conocer la verdad de la salvación. Esta es una de las enseñanzas más fuertes del relato. El conocimiento bíblico no garantiza la salvación. La religión sin revelación es condenación. La pregunta reflexiva no es ¿cuánto sabe usted de la Biblia?, sino que la pregunta es ¿cuánto le mueve lo que sabe de la Biblia? ¿Dónde está usted, estimado oyente religioso? Y entremos ya en el análisis, comentario y enseñanzas del quinto y último personaje de hoy. Después del nacimiento de Jesús, aparece un personaje silencioso, especial, humilde, casi escondido y desconocido, pero no para Dios. Dios lo conocía, y por medio de Lucas, Dios quiso darle honra por su actitud y por unas palabras muy especiales que dijo que son únicas en toda la Biblia. El personaje en cuestión es Simeón, y vemos su relato en Lucas capítulo 2, versículo 25 en adelante, que, en versión parafraseada, dice así: Érase una vez, en la ciudad de Jerusalén, un hombre mayor llamado Simeón. Simeón era justo y hacía lo que agradaba a Dios. Durante toda su vida, desde su juventud, sus padres le habían enseñado que un día vendría el Mesías a rescatar a Israel de sus enemigos. El Espíritu Santo siempre estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes haber visto al Mesías, el Señor de Israel. Y con esa confianza vivía Simeón cada día. Aunque pasaban los años, Simeón se mantuvo fiel a esa promesa que le había dado el Espíritu Santo. Y un día, Simeón, yendo al templo, de repente el Espíritu Santo lo detiene y le dice: Simeón, Simeón. Dime, Señor. Ha llegado el día. ¿El día? Sí, ha llegado el día prometido. Cuando veas unos padres acercándose al templo cargando un niño, acércate a ellos, porque ese niño es el Mesías, el Salvador de Israel. Pero, Señor, hay muchos padres en el templo, hay muchas parejas. ¿Cómo los voy a distinguir? Ten confianza en mí, Simeón. Yo te guiaré como te he guiado todos estos años. Está bien, Señor.
Y al rato, cuando José y María traían al niño Jesús al templo para hacer la ofrenda conforme a la ley de Moisés, el Espíritu Santo le dijo a Simeón: Simeón, son ellos, acércate. Y Simeón se acercó a la pareja, se paró de frente a los padres y hubo un silencio especial. María cargaba con el niño. Miró primero asombrada a Simeón y luego miró a José. Y José, con un gesto cálido de aprobación, la tranquilizó. Entonces Simeón extendió sus brazos y María le dio al niño. Y Simeón, lleno de gozo, tomó al niño con cuidado, con temblor pero con seguridad, alzó al niño levemente al cielo en medio de todos y dijo: «Bendito seas, mi Dios. Ahora ya puedes llevarme en paz, porque has cumplido tu promesa y mis ojos han visto tu salvación». Y José y María, asombrados de todo esto, al fin del día regresaron a Nazaret, la ciudad donde el Señor Jesús vivió, hasta el día que empezó su ministerio. Punto número 1. La segunda frase más impactante del mensaje de hoy, y una de las frases más importantes de la Biblia, está en este pasaje. Mis ojos han visto tu salvación. ¿Cuánta gente puede decir con seguridad esta frase, estimado oyente? ¿La puede decir usted? La primera frase de hoy era para todo el mundo. Les ha nacido un Salvador. Y la segunda frase es una frase individual y personal maravillosa. Mis ojos han visto tu salvación. ¿Puede decir usted esto? ¿Qué frase, estimado oyente? ¿Qué frase? ¿Puede usted ahora mismo decir con toda seguridad que sus ojos han visto la salvación? Entonces, con coraje, usted probablemente me diga: «Claro que sí, pastor, yo tengo salvación. Voy a misa, acepté a Jesús en el corazón, repetí una oración de fe, soy un calvinista elegido, soy presbiteriano, fui bautizado, soy bautista liberal, he aceptado a Jesús como mi único y suficiente Señor y Salvador, voy a la iglesia, diezmo, ayuno y hablo en lenguas». Pero mi estimado oyente, nada de eso le da salvación. Las iglesias no dan salvación, dan condenación. Punto número 2. En el pasaje bíblico que le hemos leído, hay implícita una doctrina teológica contundente. No podemos hoy extendernos mucho en el tema, pero aquí vemos que el Espíritu Santo es una persona porque habla, dirige, dice el futuro cercano, y eso muestra y demuestra contundentemente la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo. Por lo tanto, jaque a los testigos de Jehová. Punto número 3. Preste ahora atención a esta siguiente doctrina. Es muy importante. Le anticipo que probablemente se lleve las manos a la cabeza por lo que vamos a decir. Una cosa es el Salvador y otra cosa es la salvación. Son dos cosas diferentes. El Señor Jesús es el Salvador y vino a traer la salvación. Eso es incuestionable. Pero esa salvación Él la da solo por medio de la herramienta que Él diseñó para la salvación, el Evangelio. El Señor Jesús no salva a cualquiera que le pida salvarle. «Señor, sálvame». No, eso no salva a nadie. Porque desde la resurrección de Jesús hasta ahora, teológicamente hablando, el que salva no es Jesús, es el Evangelio de Jesús, dicho por el mismo Señor Jesús. Él lo dijo allí en aquel pasaje que dice: «El que crea el Evangelio se salvará». ¿Ve? Ahí lo tiene. Ahí tiene los tres elementos: el Salvador, Jesús, la salvación y la herramienta de salvación, el Evangelio. Son tres cosas diferentes. El Salvador sin Evangelio no da salvación a nadie. Por eso, el que salva no es Cristo, por muy raro que le parezca, como dicen en las iglesias. Lo que salva es el Evangelio del Señor Jesús. Y si usted no conoce el verdadero evangelio jurídico a los gentiles, usted no tiene salvación por mucho que crea en Jesús, que es el Salvador. Y decir esto puede ser escandaloso, pero es una verdad bíblica teológicamente irrefutable. En las iglesias se enseñan mal. En las iglesias se enseñan que Jesús les salva. No, lo que salva es el evangelio de Jesús. Lo que sí es un escándalo es lo que se enseña en las iglesias. Venga a Jesús, entregue su vida a Cristo,
repita una oración, acepte a Jesús en su corazón. Todo eso no salva a nadie, porque Jesús dijo que la salvación es por medio de obedecer los dos requisitos de Marcos capítulo 1, versículo 15, dicho por el mismísimo Señor Jesús: arrepentimiento de los pecados y creer el Evangelio. Es muy importante que usted sepa esta doctrina, estimado oyente. Y punto número 4. Otra enseñanza y doctrina que vemos en la historia de Simeón, que no enseña nadie en las iglesias, es que el método y requisitos para la salvación no es lo mismo para un judío que para un gentil. La fuente de salvación es la misma, Cristo el Salvador. Pero el método de salvación es diferente según usted sea judío o gentil. Para Simeón, que era judío, vemos que su salvación estaba en los dos requisitos para un judío. Primero, creer en el Mesías, y él lo creyó. Y segundo, vivir una vida de piedad apartado del mal, o sea, el arrepentimiento. Pero usted y yo no somos judíos, somos gentiles. Por lo tanto, para usted y para mí, el Señor Jesús mismo, el Mesías, ha diseñado para los gentiles dos requisitos diferentes para obtener la salvación. Y esos dos requisitos, el Mesías los dejó plasmados en Marcos capítulo 1, versículo 15, como dijimos antes. Cuando usted obedece esos dos requisitos, usted también será salvo como Simeón. Bien, y llegados ya al final del mensaje, la conclusión general es que los 5 personajes que aparecen después del nacimiento de Jesús nos dejan 5 lecciones para terminar el año. Los pastores nos enseñan a ir y corroborar siempre la verdad. Los magos nos enseñan a buscar al Mesías y luego ofrecer lo mejor al Mesías. Herodes nos advierte del peligro de resistir la verdad. Los religiosos nos muestran que saber la Biblia no es suficiente para la salvación. Y Simeón nos muestra la confesión pública y personal más importante que debe hacer todo hombre. Bendito seas mi Señor, porque mis ojos han visto tu salvación. Cada uno de estos personajes es un mensaje para usted, estimado oyente. Entonces, al cerrar este año, la pregunta es: ¿con cuál de estos personajes se identifica usted? ¿Cómo ha sido usted este año ante el mensaje constante semana tras semana de la verdad que hemos puesto en sus oídos desde este canal? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Ha sido como los pastores que dejan incluso su trabajo para ir a comprobar la verdad? ¿Ha sido un generoso dador al ministerio Tinajas como lo han hecho los magos? ¿Ha sido usted un arrogante religioso como los líderes religiosos que no acepta la verdad que enseñamos? ¿Ha sido usted un perseguidor y enemigo de quienes predicamos la verdad? O quizás, usted ha visto con sus ojos y sus oídos que aquí, en este canal, se ha predicado todo el año la verdad y la salvación. ¿Con cuál personaje se ha identificado este año, estimado oyente? Bien, y hasta aquí con el último mensaje del año. Siempre se puede decir más de un tema, pero creemos que con lo dicho ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Hemos trabajado para usted todo el año con todo el corazón. Reciba nuestro saludo de parte de todo el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas. Si necesita contactar con nosotros, escríbanos: ministeriotinajas@gmx.es. Y no podemos terminar nuestro trabajo del año sin antes dar muchísimas gracias a todos los colaboradores del canal del Ministerio Tinajas que como magos han sostenido a este canal todo el año. Muchas gracias por la confianza puesta en nuestra voz y en nuestro trabajo pastoral. Y a los nuevos seguidores, si hemos hallado gracia a sus ojos, le pedimos también su apoyo al Ministerio Tinajas para poder seguir avanzando y empezar nuevos proyectos de difusión de la verdad. La mies es mucha y los medios son pocos. Muchas gracias a todos. Ahora sí, nada más en este último mensaje del año.
Como siempre, les ha compartido este programa y todos los programas del año quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo todo el año desde aquí en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano. Le deseamos que tenga un feliz fin de año en paz y en sobriedad. Será entonces con el gusto de siempre hasta nuestro próximo mensaje, el primer domingo del año, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.